Hola, sean bienvenidos a un video más de Soy Elier. Pues como ya saben, me van a ver con el mismo outfit por varios videos, al menos 3, 4 videos. Pues hoy estoy en... Ay, no se ve, sí se ve, Ross. Vine a ver qué tal con los precios de Ross, Dress for Less. También vine a ver Burlington, este que está acá, Burlington. Y pues ando viendo lugares económicos donde comprar la ropa de Navidad, la ropa de Thanksgiving. Y pues recomendarles a la vez lugares donde pueden o podrían venir a comprar si están en Estados Unidos. Pues no se diga más y vamos a ver qué tal. Ahora sí viene lo chido. Y como siempre, como ya les mencioné en otros videos, Ross también está contratando, now hiring, a 14 la hora, empezando. No está mal la oferta. Hay lugares peores, hay mejores también. Vamos a coger un carrito. No es la primera vez que vengo a Ross, esta es la cuarta vez que vengo. Pues sí puedo decir que encuentras precios accesibles. No quiero decir baratos, porque por ejemplo, bueno, sí son baratos, porque si un producto sabe costar $60, aquí tú lo puedes encontrar $40, o sea, con un descuento. No sé por qué sucede, cómo sucede eso, pero sí lo encuentras. No es que lo vas a encontrar de que precios por el suelo, pero sí vas a encontrar precios más baratos que el precio original. No sé si me doy a entender. ¿Me di a entender? Ya no encuentro fallas en su lógica. Realmente en Ross, como ya dije, por ejemplo, voy a tomar estos zapatos de niño. El precio original fue de $35, pero el precio ahora mismo es de $20. Entonces eso quiere decir que el precio está económico en base al precio original, y así es todo. Lo que quiere decir es que no vas a pagar el total del producto, lo que costó en su tiempo. O sea, aquí tú puedes encontrar guitarras, juguetes. En mi país le llaman como una paca o un bájate botío, donde están todo lo que llega de otro lugar, lo tiran ahí y tú te bajas a buscar. No, aquí están divididos, es como una tienda, pero donde hay muchas ofertas. El Ross es como un Dollar Tree, un Dollar General, un Family Dollar, pero versión ropa. Cosas electrónicas y ropa, eso, y cosas del hogar. Pues los precios así van, $65. Y son cosas que tú las vas a encontrar que sí son originales. Pues este estaba en 20, está en $15. Y así. No es que son descuentos inmensos, pero uno que otro sí lo puedes encontrar en un descuento súper guau, ¿sabes? Son descuentos que si a ti te parecen bien, te pueden ayudar. 18, 13 y así. Son ropas que si las buscas bien puedes encontrar excelentes calidades acá. Para los hombres y las chicas que les gusta sus zapatos al día, zapatos adelantados, zapatos buenos, bonitos y de marca, Ross también los tiene. Claramente son zapatos que para tú encontrar un buen zapato, o sea, el zapato depende de tus gustos, pero los zapatos siempre se van rápido acá. Porque si tú encuentras un zapato que vale, por ejemplo, $100 y aquí está en $90, $80, $40, se lo van a llevar. Pero sí hay mucha variedad de marcas: Jordan, Nike, Nautica, Reebok, todo lo que tú te imaginas. Es una buena tienda para, por ejemplo, si tú piensas en tu work and travel, comprar ropa para ti o comprar ropa para tu familia. Estas son buenas tiendas que te ayudan a tú conseguir ropa de calidad a un bajo precio. Realmente yo lo hice así. Yo en mi summer, que lo hice en el 2019, yo lo hice en Wisconsin. En Wisconsin no hay, o más bien en la zona donde yo vivía no había Ross, pero yo tuve la oportunidad de ir a Chicago. Entonces en Chicago yo aproveché y compré todo lo que iba a comprar. Y pues gasté $300 en ropa, pero
compré variedad y compré cosas buenas. El resto del 2019 y el año 2020 y el inicio del 2021, yo usaba la misma ropa y seguía en buena calidad, porque son ropa buena a bajo costo. Entonces esta es una buena opción, Ross. Y si te toca venir, pues tómalo en cuenta, anótalo por ahí. Un ejemplo de lo que les decía en cuanto a los precios. Por ejemplo, este jacket Levi's, ¿verdad? Entonces, miren el precio original. El precio original fue de $50. Entonces, el precio que tiene Ross está a $37. Eso quiere decir, por ejemplo, que si usted está acá en Estados Unidos, muchas veces a mí me duele dar $50 por una chaqueta, pero es más fácil dar $37 en ¿me entender? Entonces, es una chaqueta Levi's que se ve muy bien, depende del estilo de cada quien, sabemos eso. Pero si te pega y te gusta, tú sabes que el Levi's te va a durar un buen rato. Pues Dollar Tree tiene, igual que las demás tiendas, tiene de todo un poco, pero enfocado más a la casa y ropa. Si tienes también, como dije, cosas del hogar, entonces hay ollas. Si tú vienes a vivir tu summer, tienes que comprar generalmente se tienen que comprar sus ollas y sus calderos para comprar, sartenes y todo eso para cocinar. Pues aquí lo pueden encontrar. Si te queda uno cerca, un Ross, un Burlington, que iremos por allá ahora, ustedes pueden pasar por aquí antes de ir a Walmart. Quizá Walmart tenga buenas opciones, pero también vale la pena venir a chequear. Pues los precios aquí son $20. Y no es que ustedes tampoco van a amueblar la casa, sino comprar lo básico, un sartén, 2 sartenes y una olla para cocinar, una olla honda. Pues aquí hay más plásticos, tablas de cortar, cuchillos, todo a un precio que probablemente sea más accesible. Realmente encontré esta gorra para mí y estos gorritos para el frío, porque se pone bien frío, y para taparme las orejas, y estas medias. Solo eso encontré porque yo soy un poco picky comprando ropa, y pues no me ha gustado nada de lo que he visto. Sí, hay mucha variedad, pero no para mí. Okay. Voy a ir a la otra tienda a ver qué tal. Seguro encontraré algo allá en la otra tienda y ustedes vamos a ver. Me di un tablazo, me di un golpe ahí saliendo en la puerta. ¡Au! Pobre cosita fea. Es difícil cuando tú te das y no puedes gritar como... Tú sabes gritar. Estoy todo empajonado porque me puse una gorra ahí y pues me quitó el feeling, me quitó el good looking. Pues aquí voy. Vamos a entrar ahora a otra tienda. Vamos a ver qué tal con esta otra tienda. Ojalá yo pueda encontrar algo aquí. Now hiding, como siempre. Para que ustedes tengan una vista, esta es mucho más grande, se nota que es inmensa. Es como si fuese un Walmart de ropa nada más. Y aquí los precios son parecidos a la tienda anterior, a Ross también. Los precios son más accesibles, igual. Y hay más variedad aquí realmente. Claramente hay que saber buscar muchas veces. A veces hay tiendas que son súper baratas, pero dentro de lo barato hay algo más barato. Y hay que ponerse a buscar para no encontrar eso barato. Y pues en eso ando yo. Pensar correcto es lo que hago. Vamos a ver, necesito un pantalón para la cocina. Creo que este será porque me gusta el color. Vamos a ver si me sirve. Otro de los ejemplos que les puedo dar acá es, por ejemplo, miren este coat para el frío, que está bien, se ve ahí bien la lana, ahí, está bien comodito, cómodo. Entonces miren el precio, este es Guess, ¿verdad? Entonces el precio de la tienda era $100 y el precio de esta tienda aquí es $50. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Vale la pena o no? Bueno, pues depende, porque cada quien sabe o tiene un
un valor diferente a las cosas, le aplica un valor diferente en cuanto a cómo trabaja y cómo consiga el dinero. Realmente el dinero aquí no se consigue tan fácil, uno lo piensa antes de pagar cada cosa, al menos yo lo pienso. Y pues, así es, este por ejemplo, su precio era $32 y aquí está 23, o sea, tiene un, ¿cuánto por ciento de descuento? ¿Un 10% de descuento? No sé, digan ustedes los contables que ven este video. Bueno, me cansé de ver ropa ya, yo ando haciendo más, estoy presentando la tienda más que comprando realmente. Porque yo voy a aprovechar el tiempo libre que tengo para hacer ciertos videos o los videos que pueda. Y así tener contenido para ir subiendo, ¿verdad? Vamos a ver los tenis, porque me interesa comprar tenis, comprar zapatos. Y vamos a ver, esta es la sección. Esta es la sección de zapatos. Vamos a empezar inmediatamente por aquí, así llegamos al final de manera inteligente. O sea, no al final del video, sino al final del pasillo. Y estos son los zapatos. Aquí hay estos Pumas. ¿Esto cómo se llaman? ¿Qué marcas son estos? Porque no son Converse, son eso, Airwalk. Fila, Puma. De todo vas a encontrar aquí. Lindos, feos, raros, extraños. Conocidos, desconocidos, de todo tipo. Como pueden ver, estos zapatos se lo llevan súper rápido. Estos zapatos llegan y como hay tanto flujo de gente aquí, duran poco. Entonces, para encontrar un zapato así, vamos a decir, el final, que rompa todos los estándares, hay que tener suerte y también venir, no sé, cada que tiempo ponen nueva mercancía. Aquí puedes encontrar mucha variedad, cosas de calidad como marcas como Calvin Klein, como dicen por ahí, o Calvin Klein, en precios $20 y su valor era de 29, o sea, tiene $9 de descuento, o está $9 más barato. Y pues aquí están, hay muchos precios y muchas tiendas que ofrecen productos de calidad a bajos precios. También hay una sección acá en esta tienda de como de picaderas, chocolatitos, que está a un precio, vamos a decir, regular. Porque de alguna forma tiene que ganar, ¿verdad? Pero dirán las chicas, pero él nada más va a la sección de hombres. Para niños también está la sección de niños, niñas, juguetes. En la otra también está así mismo, dividida por sección de niños, niñas, juguetes. Y todo a un precio regular, accesible. Ropa de esos de verano. En este tiempo todo lo que es ropa de verano, ropa así, ropa corta, está en su mayoría, sí aparece, está en descuento o aparece barato. ¿Por qué? Porque la gente no lo compra, no hay demanda de eso ahora mismo. Entonces lo que a las tiendas le queda del verano, ellos lo ponen en una sección a un precio más bajo de lo normal, si es que hay, porque muchas veces no hay, no llegan al winter esas ropas, porque la gente lo compra. Y más si hay muchos latinos en la sección donde vives. Yo vivo en una sección donde hay muchos latinos, entonces todo eso los latinos lo saben y se la llevan rápido. Y así, pero para las chicas que son locas con sus bolsos y bolsitas y carteras, aquí están y las pueden encontrar de marca a un buen precio. A ver si hallo una de marca, encuentro una aquí. Bueno, no sé, pero aquí hay una que esa está linda, muy glamorosa. ¿Qué precio tiene? Pues, si lo tuviera se lo dijera, pero no lo tiene. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Esta tiene un precio, por ejemplo, de $60, pero el precio de la tienda es de $20. Oh no, wait, hold on. $60. Dice aquí que el precio es $20. Y arriba, precio comparativo 35. O sea, tú estás comprando una cartera de 60 en 20. O sea, dime, linda. Ahora que veo bolsas y maletas, me acuerdo que tengo una amiga en mi Work and Travel del 2019 que fue a Ross y compró un set de maletas de 2. Marca era Gucci, la compró súper barata. Marcas que aquí en Estados Unidos no se usa eso de que ropa, cosas chinas. Aquí se utiliza cosas de marca.
Entonces esas maletas para mí son de marca y son de marca de verdad. La encontró más barata. ¿Por qué? Fue a Ross a tiempo. O más bien tuvo suerte, vamos a decir. Y así. Productos de bellezas aquí. Tú vas a encontrar cosas de verdad, de marca. Cosas de higiene personal, cosas de uñas. Todo para las mujeres. Este es el paraíso económico para las mujeres. Económico y de marca. Cosas de maquillaje. Tengo otra amiga que ella lo que hizo fue que compraba aquí en las tiendas, aprovechaba estas ofertas, cosas originales y buenas, y luego la metía en su maleta y se iba para RD para venderlas. Claro, ella lo hacía para sacarle una ganancia. ¿Cómo la vendía en RD? No sé, ya esos son problemas de ella y de su ética. Pero las encontraba. Esas chicas que hacen eso, pues les va bien, si saben cómo hacerlo. Pues ya estoy en una sección de mujeres. Y nada, pues estoy aquí. Ya ustedes saben, les mostré la tienda. Ya saben más o menos los precios. Yo tengo esto aquí que me lo voy a medir. Y pues, si el video les gustó, no olviden dejar su like, comentar qué otra tienda ustedes conocen. Ya ustedes saben, suscríbanse, den like, comenten, déjenme saber qué les inquieta y en qué les puedo ayudar. Y si vienen a Estados Unidos, ya ustedes saben las tiendas que pueden ser de ayuda para ustedes comprar ropa para ustedes o para sus seres queridos. Pero no se vuelvan locos comprando tampoco, ¿ok? Ya saben, nos vemos. Ahora me entienden por qué digo que lo que llega se lo llevan de una vez. Miren la filota que hay que hacer. Por eso es que todo lo que llega desaparece. Ya si salí de comprar, ya realmente tú a veces piensas que vas a gastar menos y terminas gastando más. Pero con este frío que hace y el frío que se aproxima, es importante tener su abrigo y toda su ropa para cuando llegue el momento de utilizarla, no salir volando a comprarla y posiblemente te salga más caro. Pues ya ustedes vieron. Espero que el video le haya sido de mucha ayuda. Y pues no olviden de suscribirse y dejar su like. Y pues nos vemos en una próxima. Ahora sí, bye bye.